Están ahí escuchando, son hombres, la conversación que viene les tiene que importar mucho porque probablemente van a identificar algunas cosas que les pasan en su vida cotidiana con su familia, ¿no? Pero si son mujeres, van a reconocerse con una alta probabilidad en la experiencia de estar permanentemente atenta y resolviendo los problemas de la familia, ¿no? En general, de la casa, del supermercado, de las tareas, de cuando hay que matricular, etcétera, de ir al doctor, del dentista, etcétera, ¿no? Y es por eso que hoy queremos poner un doble foco en un estudio que realizó Comunidad Mujer. Y estamos con Jessica Mahan, directora de liderazgo de esta misma institución. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación a conversar este tema. Quisiera partir sobre la pregunta de ¿por qué necesitamos un estudio para describir un fenómeno que por lo menos para las mujeres es muy obvio y ha sido como permanente a lo largo de nuestra historia, digamos? Ha sido permanente, es obvio, pero está invisibilizado. La carga mental, una de sus características es que es invisible, e incluso invisible para las propias mujeres. Este es un fenómeno feminizado. Son las mujeres principalmente quienes sufren de la carga mental doméstica. Es un concepto que tiene casi 3 décadas, tiene algunos estudios, pero es prácticamente desconocido. Lo que no se nombra, lo que no se mide, no existe. Por eso la necesidad de nombrarlo, de definirlo, de escribirlo, pero también poder acercarnos a una medición que dé cuenta del fenómeno y que dé cuenta de que esta carga mental está radicada principalmente en las mujeres y ahí poder también evidenciar cómo impacta en las propias mujeres. Ya. Partamos por una definición muy precisa de qué es una carga mental para que quienes tal vez todavía no identifican que la andan cargando, la podamos poner ahí al frente. La carga mental doméstica hace referencia a todo este proceso de trabajo que está muy concentrado en lo cognitivo, trabajo cognitivo que implica la planificación, la organización, el monitoreo, el seguimiento, todas estas múltiples acciones que se requieren de llevar, de ejecutar para el hogar, para que el hogar funcione. O sea, porque para tener el almuerzo, eso le antecede una serie de acciones. Y además todas estas se combinan porque la casa, el hogar, es como una empresa, una organización y requiere todo un proceso de gestión, de planificación para su funcionamiento. Pero además es carga mental cuando se suma una dimensión que es emocional. O sea, hay una dimensión de trabajo cognitivo, pero también una dimensión de trabajo emocional, que implica un desgaste emocional por 2 cosas. Uno, porque está vinculado a la familia, donde hay vínculos emocionales, afectivos. Entonces no me da lo mismo si cumplo o no cumplo mi tarea respecto de mi hijo, mi hija o de mi marido, por ejemplo. No, porque en muchos casos estas tareas también implican la sobrevivencia del grupo o de personas de la familia cuando el nivel de dependencia es mayor. Esta carga mental también va a variar en los hogares, en las familias, de acuerdo a la realidad de cada familia. Hay personas que integran la familia, personas mayores que requieren un mayor nivel no tienen la autonomía suficiente, niños y niñas menores de 7 años, por ejemplo, o personas que están en alguna condición de enfermedad. Entonces también es una realidad que varía. Pero por otro lado es una demanda emocional. Porque si no lo hago bien, si no estoy dando abasto, si no planifiqué todo, si no tengo todos estos hilos manejando, hay un desgaste emocional y eso genera estrés. Quisiera continuar con esta definición porque si yo lo hago y no me genera agobio, ¿no es carga mental? Puede no ser carga mental si no lo sientes como tal. A veces cuando lo definimos, lo describimos, nos vamos dando cuenta, porque las propias mujeres lo consideramos como algo propio de las labores asociadas a las mujeres. Desde niña, desde la infancia, nos enseñan, ¿no? Nos socializan con todo lo que tiene que ver con el hogar. O sea, una niña no aprende a caminar cuando ya carga los brazos una muñeca, que le indica que su principal rol es la maternidad. Entonces es algo que está altamente naturalizado como un deber ser de las mujeres y un deber ser que tiene que tener un estándar alto. Entonces, en ocasiones está muy subestimado porque es considerado como parte de tu rol de género. Entonces no, es lo que te no toca se identifica, en el fondo. Que es algo que te toca hacer, exactamente. Ahora, ¿qué problemas emocionales están asociados a la carga mental?
Genera estrés, también resta a las mujeres de proyectos personales, laborales, distinto tipo de proyectos u otras cosas que quiere hacer. La inserción laboral, impacta en la inserción laboral. Muchas mujeres que no están insertas laboralmente es porque no han resuelto el tema del cuidado, y no solamente es dejar a un hijo, una hija o una persona mayor, entregarle a una institución, sino que todo lo que implica esa contención emocional. Pobreza de tiempo, que es un concepto interesante también que se ha ido discutiendo, que se ha ido nombrando. Las mujeres tenemos mayor pobreza de tiempo, o sea, tiempo para ocio, para hacer deporte, actividades recreativas u otras cosas. O sea, hay una implicancia importante en materia de estrés y capacidad para poder tener otros tipos de proyecciones, proyectos. Y tienen un montón de impactos también en otros ámbitos de la salud mental, como por ejemplo otros trastornos que uno desarrolla. Pues, si tú sientes que lo haces mal todo el tiempo, tu autoestima baja. Sí, hay esta feminización también de algunos trastornos en materia de salud mental. Las mujeres tienen mayores indicadores en temas de depresión, trastornos de ansiedad u otros. O sea, principalmente afectan a mujeres, y está muy asociado a esta dimensión de la carga mental, porque es, como su nombre dice, una carga que es permanente y que genera un agobio y que se vería reflejada con una sintomatología en este tipo de trastornos o enfermedades. Impacta el bienestar de las mujeres. Es interesante un estudio que le escuchaba el otro día hablar a una psiquiatra que señalaba que los países que tienen mejores indicadores de género, mayor igualdad de género, no se presenta estos problemas de salud mental asociados a las mujeres. O sea, países más igualitarios, los trastornos de salud mental no impactan a las mujeres. Sí, nosotros aquí mismo hemos tenido también entrevistado a Agustín Ibáñez, cuyo equipo hablaban de que en los países que son más igualitarios también hay menos impacto en enfermedades asociadas a la vejez y a la neurodegenerativa, digamos, demencias, por ejemplo. Y también ya está súper estudiado que las mujeres tenemos mucha más prevalencia de Alzheimer. Eso también tiene que ver con la exposición al estrés y a las tareas durante la vida. Entonces, es muy consistente finalmente. Ahora, es interesante pensar cómo uno avanza hacia las soluciones. Hay una cosa medio abstracta cuando definimos esta carga mental, pero cuando uno la pone en términos muy concretos, tiene que ver con cómo se organiza, quién va al supermercado, cómo se organizan las tareas de la casa, quién lleva a los niños al doctor, etcétera, ¿no? Todas esas cosas. ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo podríamos iniciar una ruta cuando ya las reglas han sido puestas? Uno ya lleva en pareja una cantidad de tiempo, la cosa siempre ha funcionado de esta manera, para poder iniciar una ruta hacia algo que pueda abrirnos a nosotras una oportunidad también. Sí, es importante buscar opciones o alternativas, vías de solución o de redistribución de la carga mental. Aquí vamos a hablar de las 3 R's que nombra la Organización Internacional del Trabajo, que es reconocer, redistribuir y reducir. Para llegar a ejecutar una tarea, como es ir a llevar a un hijo o una hija al médico, hay una serie de acciones que le anteceden. Entonces, es esa distribución en términos de quién realiza, ejecuta la actividad, pero todo lo que tiene que ver con la planificación, pensar, le toca la sesión de vacuna, y pedir la hora, monitorear la hora, etcétera. Sugerencias que podemos hacer, porque las estructuras, las familias son diversas, las condiciones de redistribuir esa carga también depende de cada familia. Claro, si estás es distinto en pareja, si yo tengo guaguitas no. chicas o si tengo una hija o un hijo mayor a quien también le puedo pedir ayuda y no solo a mi pareja, ¿no? Exactamente, depende de la autonomía e independencia que tenga cada uno de los integrantes de esa familia. Pero primero hay que tener una conversación donde se reconozca la carga mental que existe y quién la está cargando. O sea, hay que tener una conversación cuando los roles de género son mucho más tradicionales en el grupo familiar, en términos de que los hombres son proveedores y las mujeres están exclusivamente en el materia del cuidado, aunque trabaje remuneradamente, pero hay que tener esa conversación. ¿Quién está cargando? ¿Quién hace las actividades para que esto funcione? Eso es importante, reconocerlo, visibilizarlo. Segundo, el que lleva menos carga se tiene que poner al día, ir a la acción.
aquí hay que llegar a un acuerdo, ya, redistribuyamos esta carga. Y hay que decir, pero también hay que flexibilizar, porque a veces tenemos ciertos estándares de que queremos que tenemos todo bajo control, estamos monitoreando, hay que dejar de monitorear, hay que dar un paso ahí al lado, también... Deja de detenerme un poco ahí, porque ese es un fenómeno es como, yo le pido a mi pareja, en este caso, que haga una tarea, pero cuando la está haciendo encuentro que lo hace mal. Y eso es algo que va a ocurrir. O sea, si durante mucho tiempo no lo ha hecho, es altamente probable que lo haga mal, digamos. Entonces, hay que encontrar una manera de soltar eso, ¿no? Que es lo que estás planteando. Claro, no es que la haga mal, sino que no la va a hacer quizás a los estándares que una tiene o como una lo haría, y eso claramente hay que soltarlo. Hay un proceso de adaptación, hay un proceso de aprendizaje, como todo en la vida, pero también no estar monitoreando ni estar dando las instrucciones. Porque eso genera mucho estrés dentro de la vida familiar también. Este es el gran problema de discusión de la relación de pareja. Es el gran tema de separaciones de las parejas. Entonces, aquí hay que llegar a acuerdo, hay que tener negociaciones, hay que hacer un rayado de cancha también en términos de cómo vamos a relacionarnos en torno a esto. ¿Qué es lo que ocurre? Y ahí el video, si lo pueden revisar, lo pueden ver, los hombres tienen una actitud que es pasiva, de recibir la instrucción y ejecutarla. Esto de ser el ayudador, yo ayudo. No hay una acción de responsabilidad en el acto. Entonces, ahí efectivamente hay un proceso de adaptación, hay que soltar, no hay que estar monitoreando, no hay que estar en seguimiento, y hay que tener un nuevo trato para poder reducir esa carga mental. Hay una cosa que inevitablemente ocurre cuando uno levanta estas conversaciones socialmente. Estamos en un momento, nunca antes habíamos tenido las conversaciones que estamos teniendo las mujeres hoy día, pero no son conversaciones sencillas, incomodan mucho en general a los hombres. Entonces, quisiera hablar un poco sobre el tono, ¿no? Porque siendo yo una mujer no me cabe ni una duda que esto es muy necesario y muy justo, pero sin duda el resultado, la respuesta del otro es diferente desde el lugar donde uno lo plantee voy a decirlo, con el amor que uno envuelva esa conversación, ¿no? Da la impresión de que cuando uno se pone muy así, nada sale bien, todo el mundo se pone a la defensiva, etcétera. Entonces, ¿hay alguna recomendación respecto del tono o de los valores que uno debe? ¿Cómo podríamos disponernos a esta conversación? Me aprovecho y me subo por el chorro porque sé que eres psicóloga, en el sentido de alguna recomendación específica para que esta conversación sea efectiva, ¿no? Y que no termine en una nueva pelea o en una nueva discusión, ¿no? Porque uno se pone muy mandón, etcétera, ¿no? Bueno, son todas recomendaciones, son sugerencias, pero la comunicación asertiva acá es como el mantra, ¿no? No esperar a tener esta carga de estrés que finalmente terminas como explotando, reventando. No ¿sí? tener la conversación cuando estás en tu peor momento, primero. Exactamente. A veces es inevitable y es necesario también, y el sentimiento y la emoción de la rabia en las mujeres siempre ha sido negado. Entonces también hay que validarlo, que las mujeres podemos tener molestia, podemos tener rabia. Pero aquí la sugerencia es poder sentarse a conversar, quizás generar una lista. Aquí hay varias metodologías también de juegos, pueden visitar nuestra página web, ahí hay algunas recomendaciones, pero es ver ya qué implica lo que se hace en un día cualquiera, todas las acciones, lo que se ejecuta y lo que requiere para que eso se llegue a realizar. Y decir ya, y redistribuyamos esto, pero conversarlo. Pero te das cuenta de que yo estoy realizando esto. Quizás estos mismos post-it que tiene el video, mezclar ahí, identificar post-it, quién hace las tareas, ya, quién hace esto, cómo se puede redistribuir. Pero hay que tener una conversación sincera, pero también hay que tener una voluntad para generar el cambio. Y en eso es indispensable interpelar a los hombres, porque también los hombres han sido socializados, han sido educados desde la infancia, estando ajenos al hogar, como algo que no es su responsabilidad. Entonces también hay una reflexión que hacer como grupo familiar, como pareja, tanto hombres como mujeres, de poder redistribuir esta gran empresa que es la familia, esta gran organización que es la familia, para que todos quienes la integran tengan un mejor bienestar y
sean más felices también. Totalmente. Te quiero agradecer por esta conversación. Ojalá la siguiente sea para exponer mejores resultados en un Chile futuro. Muchas gracias. Vuelvo a invitar a toda nuestra audiencia de hombres. Sanamente tiene una audiencia de hombres bien significativa y de hombres mayores, que son muchas veces los que más se incomodan, pero también son muchos de los que se han vuelto más reflexivos a propósito de estas conversaciones. Es una oportunidad no solo para la pareja, que se abre de un espacio, un tiempo de vida, sino que también es una oportunidad para los hombres de vivir dimensiones de la vida cotidiana que son muy gratificantes también. No son solo un agobio, ¿no? Hay una serie de micromomentos que ocurren en las cosas de todos los días que son muy especiales con los hijos y con los otros, y el simple acto del cuidado genera, ya sabemos, porque lo hemos visto en Sanamente antes, retribuciones y felicidad, mecanismos de recompensa en nuestro cerebro. Entonces, todos podemos ser más felices siendo parte todos de todos.